Hola, es un gusto el poder saludarles por este medio. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder exponer la palabra de Dios. Mi nombre es Miguel Ángel Salomón Anselmo, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y vamos a reflexionar lo que Dios tiene para nosotros en el Evangelio según San Juan capítulo 12, los primeros versículos 1 al 8. Sin duda, esta semana es tan importante y tan interesante para cada uno de nosotros. Lo es no solo por la celebración, sino por lo que también nosotros nos comprometemos día con día a hacer y a llevar a cabo. De verdad que también podemos nosotros en este tiempo reflexionar acerca de nuestras acciones, reflexionar lo que nuestros corazones han de ofrendar a nuestro Dios. Y en especial, hoy quisiera que pudiésemos marcar o remarcar lo que tenemos en este día miércoles. Y conforme al Evangelio según San Juan, podríamos nosotros entonces, al final de este tiempo, no quedar con nuestros corazones de la misma manera en como a lo mejor antes de escuchar este tiempo, sino que nuestros corazones puedan estar con un fervor por seguir ese servicio al que Cristo nos ha llamado. Cuando miramos este pasaje, debe provocar entonces en nosotros acciones específicas, acciones que debemos comenzar a ejercer desde ya. Como el pasaje nos habla acerca del ministerio o del servicio que nosotros debemos ejercer, es necesario puntualizar el contraste que este pasaje nos maneja con dos personajes, María y Judas. Así que vayamos al pasaje y vamos a encontrar que en sus primeros versículos del Evangelio según San Juan comienzan hablando, conectando con el capítulo anterior, 6 días antes, pero esto es porque se acercaba la Pascua. Cuando nos dice la palabra de Dios que había una comida en honor a Jesús y que en ese lugar se encontraba María, Marta y se encontraba también su amigo Lázaro. El contexto del pasaje nos hace recordar precisamente lo que ya había surgido días antes. Sí, Jesús había resucitado a Lázaro y ahora conmemoraban, festejaban, celebraban. Y el pasaje nos deja claro que Lázaro estaba sentado al lado de Jesús. Bueno, sin duda esto es algo que es de celebrar después de lo que había acontecido. Versículos antes también podemos encontrar que mucha gente se había convertido por las palabras de Lázaro, del testimonio que Lázaro daba de lo que Jesús había hecho en su vida. Cuando llegamos a este pasaje, entonces ahora nos enfocaríamos específicamente en las acciones que María realiza en la persona de Jesús. A partir del versículo 3, dice que María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume demasiado caro, y lo derrama sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos. Y la casa se llenaba de fragancia de ese perfume, nos dice así el versículo 3. Las acciones que nosotros podemos observar aquí son acciones que dejan ver a María. Sin duda alguna es lo que había en su corazón y la intención que en ella había. Todo lo que es y todo lo que ella realiza es pues extremadamente valioso. Y lo es porque en primer lugar el texto nos deja muy en claro que el perfume es demasiado caro. En segundo lugar, toma acciones que no le competen a ella. Acciones de ir, llegar y lavar los pies del maestro. Ciertamente era el maestro, ciertamente es Jesús. Sin embargo, esas acciones normal y comúnmente en ese tiempo le correspondían a un esclavo. Si bien María entonces llega con ese perfume, no importando el valor, llega hacia el maestro, no importando la acción que ella tenía que hacer, secando el perfume de sus pies con sus cabellos. Nos deja ver entonces, en primer lugar, esa acción que María estaba realizando. Y es que esto nos hace ver
ese servicio que María estaba dispuesta a dar a Jesucristo. Un servicio que no tiene precio, un servicio que no tiene un costo, un servicio que se da con todo el corazón, un servicio que está dispuesta a hacerlo a pesar de las situaciones o circunstancias, y digo situaciones por todo lo que había alrededor. Nosotros tenemos que considerar que nuestro servicio debe ser de la misma manera que María. Antes de que comenzara la pandemia, antes de que comenzara todo lo que nosotros escuchamos a nuestro alrededor, la verdad es que cada día nos hemos visto hundidos y sumergidos en el tiempo. No tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para la familia, y ahora se escuchaba después durante la pandemia que habría un tiempo de reflexionar acerca de cómo estábamos viviendo, qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo realizábamos. A qué cosas le dábamos mucho más valor. Parece ser que la pandemia va pasando, pero también parece ser que estamos retomando el mismo rumbo del cual habíamos dejado antes de la pandemia. Nuestros tiempos siguen agotados. Estamos dando de servicio a Dios lo que nos queda de tiempo. Nuestro servicio a Dios sigue siendo lo que yo pueda hacer, lo que esté a mi alcance. Y ese alcance lo menciono así porque triste y lamentablemente nuestro alcance es mayor, pero seguimos dando lo que nos queda, lo que nos sobra de tiempo. No tenemos tiempo para el servicio. No tenemos tiempo para extender la mano a quien lo necesita. No tenemos tiempo para poder realizar una visita a nuestra propia familia. No tenemos tiempo porque hemos sido consumidos. Y hemos sido consumidos por el tiempo porque precisamente viene el contraste, y el contraste que marca el siguiente versículo. Nosotros vamos entonces ahora al versículo 4. El versículo 4 dice: Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Viene la objeción entonces de uno de los discípulos del maestro. El versículo 5 nos deja en claro por qué viene esa objeción. Pareciera hasta aquí que es importante para Judas esta objeción. Es un pretexto excelente, perfecto. Y es excelente porque, oye, se está preocupando por los pobres, se está preocupando por la gente necesitada, se está preocupando por aquellos que no tienen, se preocupa. Un corazón dadivoso, un corazón que realmente está viendo por otros. Pero el versículo 5 descubre la verdadera intención del corazón de este discípulo. Dice: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y verso 6, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Vemos la intención del corazón de este hombre, un corazón que entonces echa abajo su pretexto que tenía de poder ayudar y auxiliar a los pobres. Cuando nosotros miramos entonces el servicio que este hombre tenía, vemos que no es un servicio que se da de corazón, sino que es un servicio que tiene interés, que es un servicio que busca conveniencias. Y es que triste y lamentablemente en este mundo caído y en todos lugares seguimos viendo ese tipo de servicio. Y esto debemos recordarlo como iglesia cada día y en cada momento. Nuestro servicio a Dios debe ser movido no por lo que Dios nos da o por lo que esperamos de Dios, o como aquella idea que corre o que se dice: yo vengo, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a dar, porque si eso hago, el Señor me lo va a devolver 2 o 3 veces más. Si esa es la idea, creo que estamos equivocados, porque nosotros le damos al Señor por gratitud, y lo que debe mover nuestro corazón precisamente es la gratitud. Lo que debe mover nuestro servicio es la gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. La gratitud debe ser el motor que mueva a cada creyente, a cada cristiano, a cada cristiana. Debe ser ese motor en donde nosotros podemos
realmente regresar y decir: Señor, en gratitud a lo que tú has hecho conmigo, con mi familia, a las bendiciones que derramas todas las mañanas, porque la Biblia es clara cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es ahí donde entonces nosotros podemos ser movidos por esa gratitud. Pero creo que el contraste que nos maneja el evangelista San Juan es de suma importancia. Y es de suma importancia porque deja en claro ver esta perspectiva de un servicio, ¿cierto? Es usado como pretexto un grupo vulnerable, la pobreza, los pobres. Es usado, pero es usado solamente a conveniencias. El servicio que nosotros ejercemos, lo ejercemos porque realmente nuestro corazón es movido por amor y en gratitud a lo que Dios ha hecho. O el servicio que nosotros ofrecemos es movido por intereses propios. Porque en ocasiones, se escuchará feo, pero queremos extorsionar a Dios. Sí, lo he dicho bien, queremos extorsionarlo. Y lo queremos extorsionar porque decimos: si yo hago esto, entonces Dios me dará. O Señor, yo iré a la iglesia, iré al templo para que Dios me diga o me haga esto o cumpla la oración que estoy haciendo. Realmente en muchas ocasiones vemos y miramos a Dios como el genio de la lamparita, donde oramos, es decir, frotamos la lamparita, sale Dios y entonces vengan mis 3 deseos. Esto es lo que realmente Judas estaba realizando al hacer ese servicio. Estaba ahí porque había intereses. Repelaba y ponía como pretexto a ese grupo vulnerable porque sabía muy bien que él tenía provecho de ello. Amados hermanos, así como María ya sabía de antemano cuál era el beneficio que obtenía, al recordar los versículos anteriores, lo que Jesús hacía es que ella sabía con quién estaba tratando. Sabía precisamente también que Jesús era el Hijo de Dios. Él les había dicho que era la resurrección y la vida. Y estoy seguro que esta mujer lo entendía y lo sabía. Cuando nosotros hablamos entonces de estos beneficios que obtenemos al ser cristiano, porque uno de ellos es la salvación y la vida eterna, y usted lo sabe muy bien, hablamos también de nuestros compromisos. Hablamos de lo que nos compete hacer, nos corresponde hacer. Pero también hablamos no solamente de realizarlos por compromiso, porque no me queda de otra, sino que podamos desarrollar y hacerlos porque es nuestra convicción. Ahora, una convicción no como etiqueta cristiano, sino una convicción como hijos de Dios, una convicción como seres humanos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Ciertamente el pecado nos corrompió y ciertamente el pecado nos dañó, pero es aquí donde recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al resucitar y al darnos vida, y su Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y restaura nuestras vidas de tal forma que entonces nosotros podemos seguir y debemos de seguir proyectando esa imagen del Dios vivo y verdadero. No le toca a otras personas dar esa imagen en este mundo. Nos toca a nosotros reflejar esa imagen del Dios vivo. Sí, son acciones específicas. El costo es alto. Y debo decir que el costo es alto porque a María, cuando derrama el perfume, no le importó, aunque otros repelaran. Sí, el costo para el servicio no es sencillo. El costo es alto. Tenemos que dar de nuestro tiempo. Tenemos que dar de nuestro dinero. Tenemos que dar de nuestra misma familia. Y tenemos que dar muchas cosas que aparentemente decimos son nuestras y que olvidamos que es el Señor quien nos los ha dado para que entonces nosotros podamos bendecir a otros. Sí, recordamos las palabras precisamente de Abraham. Es decir, cuando el Señor llama a Abraham y le dice: y te bendeciré para que tú seas de bendición a las familias de la tierra. Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición.
Pero, ¿cuál es nuestro servicio? Jesucristo dijo que Él había venido a servir a este mundo, no para ser servido, sino para servir. Nos ha dejado el ejemplo y nosotros continuamos con ese servicio. Pero también, en contraste a ello, podemos recordar aquel servicio como a la pareja que encontramos en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Aparentemente podían ellos llegar y aparentar, y digo aparentar porque el castigo que ellos recibieron fue más por la apariencia que trataban de dar, de decir: yo ofrendo todo esto y todo lo que hemos vendido, nuestro terreno, aquí lo traemos, cuando sabían que no era cierto. Había entonces situaciones que ellos escondían detrás de su corazón. Nosotros tenemos que venir a nuestro servicio tal y como somos, tal y como Dios nos ha llamado. Porque tenemos que recordar que es así como Dios nos ha llamado, como somos. Sí, tenemos que tener cambios, pero cambios del pecado, dejándolo atrás, a un lado, para que entonces nosotros podamos ser esas imágenes restauradas y esas imágenes que reflejen del amor de Dios. Pero ojo, reflejar el amor de Dios, lo diré una y otra vez, no son con palabras, no es diciéndole solamente a la gente Dios te ama, sino es mostrándole con hechos que Dios es amor. Y entonces nos hace recordar como María, ese hecho que ella realiza, que no le importa el costo, demostraba con esas acciones específicas, acciones que estaba ejerciendo María, que amaba a su maestro. ¿Qué acciones específicas estamos tomando usted y yo para mostrarle o demostrar al mundo el amor de Dios? Sí, es cierto que tenemos que predicar la palabra, pero estoy seguro que el impacto aún sería mayor, no solo cuando la predicamos, sino cuando nosotros mismos la vivimos, la hacemos y experimentamos con otros esa palabra. El impacto que causó María a los que estaban ahí fue grande, al grado que Jesús todavía les dice a sus discípulos, según Mateo y según Lucas: déjenla en paz, respondió Jesús. Obviamente en Juan habla en singular refiriéndose a Judas. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. No significa que Jesús estuviese en contra de los pobres. No significa que Jesús estuviese en contra de aquellas ideas. No, es decir, de bendecir a los necesitados. Hay que recordar que Jesús fue uno de los que defendió, fue uno de los que estuvo y convivió con aquellos. Jesús fue un personaje, fue el Hijo de Dios, Dios mismo encarnándose aquí en la tierra para dar esperanza a los grupos más vulnerables también. Y no es que estuviese en contra de ellos, sino antes bien, esta parte lo estaba diciendo porque precisamente conocía el pretexto de este discípulo llamado Judas. Y como conocía el pretexto, sabía la intención verdadera de su corazón. ¿Cuál es tu intención entonces al servir? ¿Realmente servimos porque creemos y estamos convencidos de quién es este Dios? ¿O simplemente porque es una herencia para nosotros? ¿O simplemente porque es algo que me han dicho que tengo que hacer? ¿O simplemente porque creo que voy a recibir un beneficio? Lo hago y que Dios me bendiga. Es aquí entonces donde yo quisiera detenerme y mostrar este contraste. No solamente es el servicio que nosotros hacemos dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Vivimos en un mundo entonces donde cada vez escuchamos noticias tan alarmantes. Nos toca a nosotros mostrar en medio de estas noticias alarmantes el amor de Dios y la misericordia de Dios. Nos toca a nosotros. Y usted se estará preguntando, ¿pero cómo lo haremos? Sí, estoy seguro que una de esas es predicando. Y yo creo que usted ya lo pensó, predicando el Evangelio.
La segunda también es correcta, creo que también ya la pensó, orando. Y estamos de acuerdo con estas, predicando el Evangelio, orando. Pero no olvidemos aquellas palabras de Jesucristo que están en Mateo. Por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeñitos, a mí también me lo hiciste. Y recuerdan esas palabras que son fuertes y que a veces no nos gusta recordar o escuchar. ¿Me viste enfermo? Me visitaste. ¿Me viste en la cárcel? ¿Me viste hambriento? Me diste de comer. ¿Me viste en la cárcel? Me diste ropa. Son acciones y no solamente nos quedamos con ciertas ideas o teorías, porque eso se queda en muchas ocasiones ahí. María nos llega a recordar entonces que el ser cristiano es una experiencia de vida y una forma de vivir práctica, no solamente teórica. Nos hace recordar que ese servicio puede tener un costo tan alto, porque predicar el Evangelio, porque servir en este mundo caído puede tener un costo tan alto. Un costo donde en la sociedad nos puedan o quieran hacernos callar porque no pensamos igual que ellos, porque no pensamos igual que la mayoría. Y si pensamos de manera diferente, simplemente nos quieren callar o nos ponen apodos y nombres y nos dicen que pertenecemos a la época de la caverna. ¿De verdad es esto? ¿O de verdad estamos comprometidos nosotros con ese servicio? Y ese servicio que dé esperanza, ese servicio que dé luz, ese servicio que sin duda alguna esté predicando a este mundo, que sea nuestro servicio el que predique a este mundo que Dios está presente y que sigue siendo un Dios de misericordia y que sigue siendo un Dios de amor, un Dios de bondad. Quiero invitarles, amados hermanos, a que entonces nosotros examinemos nuestra vida, que examinemos nuestro servicio y que podamos mirar a nuestro alrededor, no solo pensar el servicio dentro de las cuatro paredes, sino pensar en ese servicio y dar un impacto en nuestra comunidad, ahí donde vivimos, porque hemos sido sembrados y hemos sido puestos ahí para mostrar a este mundo, la luz y para hacer la sal en esta tierra. Y lo haremos solamente sirviendo. Por ello, es la invitación que yo realizo en este día. Que este día miércoles nos haga recordar entonces que nosotros, como siervos, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, podemos pagar un costo alto. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿Estamos dispuestos a servir por convicción? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar como Romanos nos los dice en capítulo 12? ¿Estamos dispuestos? Y ese es el reto que tenemos. Quiero invitarles a que entonces podamos mirar a Jesús como nos dice Hebreos, despojándonos de todo aquel peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y que el Señor le use, y que el Señor lo bendiga, y que el Señor sea en medio de usted. Que el Señor les guarde y sea con nosotros. Amén.